Hasta mañana, hasta Chao, mañana. Toño. Bueno, este es uno de los temas importantes, ¿no? Nos parece que es importante. ¿Qué va a pasar en la provincia de Buenos Aires? Entienden que octubre es la meta, las elecciones son en octubre, más allá del adelantamiento de Jorge Macri. Resulta que a propósito de esto que estamos hablando con el pelado, habló Jorge Macri con una disposición mayúscula al diálogo y a conversar. A ver si podemos verlo. La derecha se dice, o el crédito de que el camino emprendido es correcto. Felicito de paso la elección que hizo La Libertad Avanza con Manuel Adorni. También felicito a Leandro Santoro porque fue un acto eleccionario limpio, rápido, transparente, y esperemos que encontremos los mecanismos de trabajo conjunto que necesitan todas las empresas que generan ese 20% del PBI de la Argentina. Bueno, estas son algunas de las declaraciones. Enseguida les vamos a contar porque Ritondo también dijo que van a ir juntos. Estamos pendientes de las señales que haya. Está Martín Rodríguez Yebra en la redacción de La Nación. Nos parece, Martín, que este es uno de los temas centrales de esta hora, después de las elecciones desdobladas de Jorge Macri. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cuánta luz? Te veo con mucha luz. Cambiamos de posición hoy. Sí. Cambiamos de posición. Está más iluminado. A ver, Sí. ¿cuán cerca te parece que está el PRO y La Libertad Avanza o los dirigentes por sí mismos, digamos, no? Mirá, yo creo que la posibilidad de que fueran juntos a las elecciones estaba marcada desde un principio, que en la provincia de Buenos Aires iba a haber algún tipo de confluencia entre La Libertad Avanza y los dirigentes del PRO. Todos sabíamos que la elección porteña iba a marcar el cómo de esa alianza, y el resultado lo que te lleva es a pensar que el cómo va a ser como el que imagina Javier Milei, que es con rendición, digamos, del PRO, sin la participación de Mauricio Macri en las discusiones, y en lo posible con un único sello que sea el de La Libertad Avanza, al menos en la mayoría de los distritos en esta primera elección que es provincial y que se divide en 8 circunscripciones electorales. Sí. Las señales que estamos viendo van en esa dirección. Yo creo que Ritondo lo que está haciendo es tratar de, como presidente del PRO provincial, tratar de que esa negociación se parezca a una negociación entre pares o entre partes de dos conjuntos distintos. Y probablemente el gobierno lo que está haciendo es apurar las conversaciones para que el efecto de la elección porteña diluya esa posibilidad y lo que consiga sea un túnel para que los dirigentes a título personal se vayan cruzando hacia La Libertad Avanza en un modelo como el de Valenzuela de 3 de febrero, ¿no? Espera. Lo que estás diciendo, un túnel ya suena secreto. O sea, lo que estás diciendo es un túnel que no pase institucionalmente por el PRO y La Libertad Avanza, sino un camino, digamos, un poquito más oscuro, donde vayan los dirigentes por sí mismos. ¿Eso estás diciendo? Bueno, es lo que dijo Milei ayer, digo, no te diría que es tan secreto. Cambió. Milei dijo, el PRO quedó obsoleto como instrumento de representación de un sector de la sociedad. Macri es lo viejo, sí. Vénganse con nosotros. O sea, sí. Prácticamente lo dijo de manera explícita el presidente, y yo creo que ese es el objetivo desde un principio, pero necesitaba un resultado electoral que corroborara esa idea de que la mayoría del electorado habitual del PRO está ya apoyando a Milei o queriendo que Milei sea el conductor de esas ideas, ¿no? ¿De quiénes estás hablando? ¿De quiénes estás hablando? A ver, hay algunas de los que fotos todos hablamos, que tenemos para de compartir. Santilli. Sí, a ver. Tenemos la foto de Santilli, tenemos la foto de Ritondo, a ver si las podemos poner, tenemos la foto de Montenegro, digo porque ellos hay tres... matices entre ellos. Vos tres, fíjate, a ver cómo es, a ver Ritondo estuvo durante toda la campaña y en los actos y en el búnker incluso de la derrota del domingo, ahí cerca de Macri. O sea, Ritondo está jugando un rol mucho más institucional, habla permanentemente con el gobierno, pero no se pone la camiseta violeta el día uno. Él está tratando de
de darle alguna institucionalidad a estas discusiones. Sí. Santilli no estuvo en toda la campaña porteña, que fue un dirigente porteño relevante. Pero pará, te en su fuiste muy momento. rápido de Ritondo. Ritondo quiere A ver, sigamos con Ritondo. Porque para mí Ritondo sí quiere algo más institucional. Claro. Por eso digo, Ritondo está buscando ese rol, está buscando que no quede tan expuesta la idea de que La Libertad Avanza está absorbiendo al PRO, lo está diluyendo dentro de esa nueva estructura que conduce Javier Milei. Está intentando darle una formalidad de coalición, si querés, a esto que se acuerda. Eso es un camino. Es Ritondo. Eso es Ritondo. Es un camino. Es el camino Sí, ahora de intentar que el PRO y La Libertad Avanza articulen juntos. Sí, ahora mi duda es, ¿qué pasa si llegado el momento lo sientan a Ritondo y le dicen, bueno, mira, o firmás esto o hasta la puerta? Yo creo que firma. ¿Firma? ¿Se va igual? Yo creo que sí. Se va igual. Sí, yo creo que sí. Santilli se va, ¿verdad? Santilli creo que tiene la camiseta ya puesta a la espera de que le digan entrar y jugar. O sea, Santilli no tiene esta decisión o este interés o esta intención de Ritondo de incluir al PRO y La Libertad Avanza juntos institucionalmente. Le interesa menos, yo creo que él siente una lealtad distinta a la que pueda sentir Ritondo respecto de Macri. Él siente que Macri lo abandonó antes a él. Yo creo que ahí pesan las heridas de la campaña del año 23, en la que Santilli pudo haber sido el único candidato del PRO y tal vez pelear con alguna capacidad de posibilidad de triunfo contra Kicillof. Y ahí Macri fue uno de los que no lo ayudó, si querés, en esa situación. Él terminó perdiendo por muy poquitos votos en realidad, pero perdiendo esa interna con Grindetti, cuando claramente para cualquier encuestador que lo midiera él era un candidato más potable que Grindetti, que no quería ni siquiera estar en esa competencia. Sí. Entonces él, yo creo que ahí perdió un poco ese afecto o esa unión con lo que podía significar Macri como líder del PRO. Y empieza a ver que el camino para un dirigente como él está más cerca de La Libertad Avanza. Ahora, evidentemente, él en esa situación lo que estará esperando es cuál es su rol. Claro. En la eventual campaña. Claro. Si lo van a mandar al puesto 5 de una boleta, no es lo mismo que si te mandan a encabezar o si te ponen en un partido importante. Él podría ser, por ejemplo, un candidato en la tercera contra Cristina, si Cristina va, por decirte algo. Claro, entiendo el punto. En principio entiendo que Milei apuesta a Esper como primer candidato. No sé a diputado nacional. A diputado nacional, claro. Entonces hay que ver, se abren, en esta elección, al ser desdoblada, se abren un montón de ventanillas para poner figuras importantes, porque vos tenés 8 elecciones en septiembre. Sí. Y necesitas medianamente 8 cabezas de lista. Yo no creo en la idea de no importa el candidato. Sí, el candidato importa. Por es la idea del pelado, lo que acaba de decir Esteban, ¿no? A él le parece... no lo escuché, pero... Bueno, pero Esteban dijo que para él estos dirigentes habían perdido y La Libertad Avanza no los necesita para nada. Yo le decía, como que no traccionan más votos, yo le decía, no es una cuestión de votos, es una cuestión también de dirigentes que son conocidos y que, digamos, son figuras que pueden articular, ¿no? Sí, y necesitas dirigentes conocidos por algo. Eso, la cabeza de lista en la capital no fue cualquiera, fue el vocero del presidente. Y necesitas dirigentes que tengan algún tipo de estructura local. Sí. No sé si Santilli es el ejemplo. Santilli, de hecho, perdió en las elecciones. Claro, eso es lo que él me recordaba. No tengo claro si hoy exactamente es, digamos, una figura tan convocante. Ahora, cuando vos me decís, es importante Montenegro para esa estructura que gobierna la ciudad más importante del interior de la provincia, y es importante porque en ese distrito, si Montenegro juega por afuera y se presenta como candidato a senador por su circunscripción electoral, y La Libertad Avanza le tiene que armar una candidatura en contra, y va a dividir el voto de una forma importante, porque Montenegro va a movilizar voto. Montenegro ganó. Montenegro ganó su distrito, claro. Ganó, digamos, porque a esto de que, bueno, algunos son perdedores, se quieren pasar, no ganaron, no tienen un rol, no tienen un lugar. No, Montenegro está muy cerca, hablando con Sebastián Pareja, está muy cerca de sumarse. Sí, pero también es cierto que si a Montenegro se le abre una ventanilla de voto como la que se abrió en la capital contra los Macri, y él puede perder el poder de Mar del Plata tranquilamente. ¿Qué sería una ventanilla de voto? No, bueno, si él vamos a ponernos que Montenegro dice, no, miren, señor, yo soy amarillo de acá a la muerte, armo mi candidatura y armamos una candidatura
en la quinta sección electoral y voy a encabezarla y qué sé yo, y Mar del Plata, pongo una lista mía y Ahora por otro lado se le abre la Libertad Avanza con una lista propia y le divide el voto y de mínima el peronismo le gana el municipio y le empieza a copar el Consejo Deliberante. Bueno, y de máxima la Libertad Avanza le saca más votos que él con un candidato como por ejemplo Alejandro Carrancio, que era un rival interno de él en Mar del Plata, que es el que lidera la Libertad Avanza ahí, y su poder en Mar del Plata se diluye en 5 minutos. Entonces, ahí hay una situación compleja. Ahora, o sea, los dos se necesitan. Sí, los dos se necesitan, es lo que yo planteo. Los dos se necesitan. Ahora, hay un montón de intendentes. Recién seguramente veías. Sin duda. Estamos pasando como unas listas interminables. Tiene muchos intendentes el PRO. Seguramente cada uno tiene su propia dinámica y tiene que decidir. Deciden por sí mismos, deciden institucionalmente. Esta es la pregunta del millón ahora. Yo creo que lo que están viendo los intendentes del PRO es que la estructura nacional del PRO se ha ido diluyendo, ha ido perdiendo peso, no proyecta hacia adelante una expectativa de poder y de darle contención como partido a esos dirigentes, y ellos lo que están mirando es el Consejo Deliberante. Entonces, por lealtad a un sello que hoy se está difuminando, ellos sienten que pueden perder el Consejo, que se les puede aparecer una fuerza competidora, si querés, en su espectro ideológico, que es la Libertad Avanza, y su fuerza rival, que en casi todos esos municipios es el peronismo, que ante una elección dividida le puede copar el Consejo Deliberante y hacerle ingobernable los 2 años que les quedan y la posibilidad de una reelección. Entonces yo creo que cada uno de esos está viendo su territorio y está tomando una decisión puramente pragmática de qué es lo que más le conviene. Por sí mismo, ¿qué es lo que le conviene para sobrevivir? Sin duda. Lo que está intentando Ritondo, y vuelvo a él, es decir, bueno, yo los voy a representar y voy a tratar de llevar esto lo más cerca a los intereses de todos. Claro. Pero llegado el caso, si la orden de arriba, de quien hoy parece tener más poder en esta negociación, que es Javier Milei, es, señores, acá se pintan de violeta y van todos bajo el sello de la Libertad Avanza, en todo caso como aliados, pero bajo una boleta que tiene nuestro nombre. Y yo creo que o Ritondo les cumple el deseo a la mayoría de esos intendentes, o el que quedará fuera es Ritondo. A ver, entonces, me parece que la dinámica lleva hacia ahí. Laura me soplaba recién que dijo Ritondo recién en AmCham, vamos a ir juntos. O sea, claro, lo que estamos viendo es quiénes van a ir, cómo van a ir, si van institucionalmente, si van por separado, pero lo que dijo es vamos a ir juntos y Ritondo representa el partido también. Indudablemente, y creo que las declaraciones de Ritondo están marcando la senda para ese acuerdo que en principio es sin Macri, ¿no? En el medio. ¿Sin Jorge Macri o sin Mauricio Macri? Mauricio Macri. Pasando por sin Mauricio Macri en el medio conversando, o sea, por separado como dijo Milei. Exactamente, y yo la duda que tengo en este trasvase de dirigentes del PRO a la Libertad Avanza es qué va a pasar con los intendentes que son puramente macristas, que responden a Mauricio Macri y a Jorge Macri. Como Soledad Martínez, ¿no? Claro. Y hay un montón más también. No, y que tienen fuerza territorial, porque Vicente López es un territorio muy importante en el corredor norte. No sé si efectivamente van a jugar con la Libertad Avanza o pueden hacer un núcleo de resistencia como se está empezando a ver un poquito en el Congreso también. Pero más allá de lo que pueda pasar en el Congreso, ¿qué puede pasar con estos intendentes que tienen peso territorial propio y que vaya a saber si van a jugar también en tropel y serle funcional a la Libertad Avanza? No sé qué pensás vos, Martín. Son funcionales mutuamente. Sí, tienen un problema Laura, adicional. Te decía, Laura, tienen un problema adicional que tiene que ver con el sistema electoral. Si se votara con una boleta única o el voto electrónico como el de la capital, tendrían más fácil, por ejemplo, Soledad Martínez de hacer lo que vos decís, porque podría conseguir que lo que más le interesa a ella, que es el voto de concejales en Vicente López, esté diferenciado y que el PRO funcione como una suerte de fuerza vecinal representando al intendente del lugar con su estructura, etcétera. Pero se vota en la provincial con boleta papel tradicional, las dos boletitas pegadas, la de dirigentes, la de legisladores bonaerenses y la de los concejales en cada distrito. Y eso puede hacerle muy difícil el trabajo a alguien que fuera con una boleta corta, por ejemplo, o que fuera con una boleta de legisladores provinciales muy floja.
Claro. Entonces es un gran dilema también el sistema electoral para los dirigentes del PRO que quieran abrirse y decir yo sigo fiel a mi sello a pesar de que el resto haga otra cosa. A ver, me parece que es interesante conversar de esta cuestión porque, insisto, para mí no son funcionales los intendentes del PRO de la Libertad Avanza. Laura y yo no opinamos lo mismo, claramente. Para mí hay una funcionalidad necesaria para los dos, para ida y vuelta. También los necesitan. Están en un partido que está muy debilitado, como mínimo, muy debilitado, ¿no? Absolutamente, sí, totalmente de acuerdo con vos, María Laura, es así. La cuestión es qué estrategias van a trazar teniendo en cuenta que es una elección desdoblada. Bueno, hay un problema si la estrategia es, ellos nos necesitan a nosotros. En cualquier caso, si Milei decide, ellos nos necesitan y me quedo piola y no hago ningún esfuerzo por tenerlos, y si los mismos intendentes dicen, o los dirigentes dicen, bueno, nada, me necesita la Libertad Avanza y no me muevo. Eso puede pasar también, ¿no? Sí, a ver, hay una cosa de fondo, si querés, que es, los dirigentes del PRO consideran que son más o menos lo mismo que la Libertad Avanza y que representan más o menos lo mismo. Claro. Si esa respuesta es sí, y en muchos de esos dirigentes su conducta parecía demostrar que la respuesta es sí, indefectiblemente vas a terminar ahí. Porque si vos al electorado no le podés explicar tus diferencias, es muy difícil que después puedas explicar que tenés una alternativa, que ofreces electoralmente una alternativa diferente. Claro. ¿No? Entonces me parece que el gran problema que tiene el PRO, que lo tiene desde el principio de Milei convertido en referencia principal, digamos, de la política, es esa, es que intenta decir que es lo mismo que Milei, pero un poquito distinto. Eso no termina nunca de cuajar como una oferta sensata a la ciudadanía, que termina diciendo, bueno, o elijo a Milei o me voy para otro lado, pero no es nítida esa oferta. Y yo creo que los intendentes están más en esta idea de, sí, somos más o menos lo mismo y cambió de líder. Bueno, listo. O sea, vos lo ves mucho casi, más predispuestos en ese sentido a pasarse. Yo creo que deriva casi indefectiblemente hacia eso, porque no hay una diferencia de fondo, ni de valores, ni de ideas, que en algunos momentos parecen representarlas o parecen exclamarlas. Si vos escuchás las últimas 2 semanas de la campaña de los Penato, vos decís, no, pues acá hay una diferencia de valores enorme entre el PRO y la Libertad Avanza. Pero el año y medio previo parece que te lleva a otro lado y el día después te lleva a otro lado. Porque escuchás los discursos del PRO y vuelven a decir, bueno, sí, somos lo mismo, hay algunos matices. Eso el electorado lo traduce muy fácil y dice, son lo mismo. Entonces ahí es donde me parece que es indefectible el camino hacia una absorción del PRO dentro de la Libertad Avanza, y lo que queda del otro lado es un enorme territorio, porque si vos ves los resultados, evidentemente hay un montón de gente que no está acompañando de manera directa lo que le ofrece Milei, que no encuentra una representación y que están fragmentados y diluidos. Y eso es un gran favor que Milei, con toda lógica, está aprovechando y que mientras lo pueda mantener va a ser uno de los reaseguros de su poder institucional. Vos esto lo hacés extensivo a todos los intendentes tomando lo que dice Laura. Hay algunos que se sienten diferentes, hay algunos que sienten que la lealtad es con Macri. Hay intendentes, digo, ¿no? Dirigentes importantes también. Hay algunos que dicen, no soy lo mismo que la Libertad Avanza, pues nosotros defendemos la institucionalidad. Y te podría dar millones de cosas en el menú. ¿Qué va a pasar con esos intendentes que no se sienten que son iguales o que sienten que la lealtad es con Macri? Lo de la lealtad lo comparto, que hay dirigentes que son mucho más leales a Macri y que tienen un afecto personal o una cercanía personal mayor. No tengo tan claro que sea tan firme de verdad esa idea de nosotros representamos algo distinto o valores distintos, porque no lo han expresado hasta faltando 2 días de las elecciones. Yo creo que la autopercepción en general del dirigente del PRO es que son más o menos lo mismo, que representan programas, ideas muy similares, que tienen algunas diferenciaciones en términos de estilo y de formas, que no le gusta que Milei insulte, etcétera, pero no ven una diferencia central de valores entre su proyecto y el de Milei. Y eso es lo que a mí me parece que ha ido transformando al PRO en un instrumento de poca utilidad para el elector, ¿no? Porque esa diferenciación, si vos la convertís apenas en un pequeño matiz, bueno, por tendencia natural lleva al voto hacia el que tiene más poder o al que parece estar en condiciones más claras de
de enfrentar aquellas ideas que sí pones como claramente opuestas, que podrían estar representadas, si querés, por el peronismo en general o por el kirchnerismo en particular. Hay algo que parece inevitable cuando uno ve el mapa y nosotros ayer mostrábamos, no sé si lo tenemos hoy a mano, pero hemos mostrado cómo de amarillo en 2015 y en 2017 la capital federal, que era toda amarilla, ganaba el PRO en todas las comunas, ya no tiene ninguna comuna amarilla y está dividido ahora entre el violeta de la Libertad Avanza y el azul o verde, ahora es verde, del peronismo. Ahora, la Libertad Avanza ganó en los lugares donde ganaba el PRO históricamente. Por lo tanto, sí, la pregunta es, Martín, ¿la gente los ve iguales en Capital Federal? ¿Ocupa la Libertad Avanza el lugar que ocupaba el PRO? ¿Son los mismos votantes que lo estaban? Es difícil verlo porque pareciera lo mismo, pero como a la vez también hay una ausencia de la mitad de la población. A ver tu respuesta. Sí, a ver, yo creo que lo de la ausencia es muy significativo, pero si uno los imaginara votando, creo que se comportarían más o menos como el resto de la muestra, digamos. Sí. No creo que ahí hubiera una gran diferencia. Sí. Yo creo que el voto de la Libertad Avanza en esta elección se está pareciendo mucho más a lo que fue el PRO, evidentemente. Hay una diferencia entre el votante de la Libertad Avanza del 2021 y del 2023 en su composición geográfica, socioeconómica, etaria, te diría incluso también, que que vota ahora a Adorni, que absorbe y adquiere ciertas características mucho más parecidas al histórico voto del PRO. Ahora, no lo absorbió completo, evidentemente quedó ahí un porcentaje de gente que aún con todas estas características dice no me convence y no voto a Adorni y sigo votando a las opciones de lo que era Juntos por el Cambio. A las otras, pero ¿no? ¿Sabés por qué? Yo no quiero hablar más de la ciudad hoy. Te traje este tema por si esto se está replicando en lo que va a pasar en la provincia. O se puede replicar en la provincia, ¿no? Sí, lo que pasa es que la gente tiene esa percepción. En Córdoba, María Laura. También en Córdoba me está sumando es muy importante Laura. Lo que va a pasar en Córdoba, porque Córdoba es un bastión tradicional del PRO y lo que está pasando en estos momentos justamente es un cuestionamiento de los dirigentes del PRO para ver si tiene que justamente, a partir de lo que pasó en Capital Federal, hacer, buenas migas con la Libertad Avanza en Córdoba para evitar que el peronismo, que es muy fuerte en Córdoba, muy fuerte, antes Schiaretti. Exactamente, ya empezar a hacer lo que está pasando en Provincia de Buenos Aires, una conversación con la Libertad Avanza para ir juntos y evitar que gane el peronismo. A ver, quiero compartir con los dos, acaba de llegar la declaración de Ritondo. Vamos a ver qué dijo Ritondo. El presidente del partido del PRO en la provincia de Buenos Aires y tengo la responsabilidad de representar a los intendentes, a los concejales, a los afiliados del PRO en la provincia de Buenos Aires, que, como dicen en la calle, vayan juntos. Así que vamos a ir juntos, voy a trabajar para que vayamos juntos, entendiendo que es lo mejor para la Argentina y lo mejor para la provincia de Buenos Aires para terminar con el populismo. Lo que creo que tenemos que aprender, en la ciudad de Buenos Aires habríamos llegado casi al 50% si habríamos ido juntos. Yo no creo en debilidad, no, digo, también la fortaleza la dan los intendentes, sus dirigentes, y me parece que desde ahí es muy difícil, si es sobre fortaleza y debilidades. Yo creo que la fortaleza que tenemos es que compartimos una visión de país y compartimos la visión de la Argentina que queremos y la provincia que queremos. Bueno, escucharon, ¿no? Me parece es un poco lo que hablábamos antes, sí, ¿no? Sí. Ritondo asume, en este caso como vocero del PRO de la provincia, que son lo mismo. O sea, que tienen el mismo país. Eso es según tienen Ritondo. Alguna diferencia de matices, de cómo lo alcanzamos, de si nos gritamos más o menos, pero somos lo mismo. O sea, él está asumiendo, y creo que el PRO lo tiene bastante internalizado entre sus dirigentes, que son una fuerza cuyo principal eje discursivo y su razón de ser es enfrentar al kirchnerismo. Y en eso hoy hay un instrumento mucho más eficiente, que es la Libertad Avanza, y que tenemos que ir juntos. Entonces creo que en esa concepción han diluido lo que fue un instrumento que era un poco más representativo, que era Juntos por el Cambio, que tenía un componente antikirchnerista evidente, pero también ampliaba o buscaba representar otro tipo de valores. El PRO, al ubicarse únicamente en ese vector que está definiendo tan claramente Ritondo en esa declaración, está condenado a ir atrás de la Libertad Avanza y en algún momento
diluir su amarillo y quedar pintado de violeta. Me parece que ese camino resulta inevitable, es una descripción. Es una descripción y no tiene a Macri como interlocutor. Esto ya es prácticamente una confirmación, por lo menos hasta ahora. No lo tiene como interlocutor, pero lo tiene como ideólogo de esa como ideólogo primero, porque Macri dijo esto desde el primer día. Después fue encontrando momentos de diferenciación, sobre todo a partir de situaciones en las que él no consiguió cosas que buscaba, pero en el fondo esta idea de somos más o menos lo mismo, el primero que la expresó fue Macri, y en la campaña del 2023, cuando todavía no había perdido sus candidatos. Entonces, desde ahí viene esto que hoy expresa Ritondo, y por eso muchos intendentes le dicen, ahora me va a venir Macri a decir a mí que no vaya, cuando él fue el primero que nos puso en esa senda. Eso me parece que... Con esta misma imagen quiero sumar algo más. Tenemos la suerte de tener a Juan Luis Burr en el estudio, y creo que los dos dirigentes, los que están en pantalla, tanto el presidente como el expresidente, los dos están de acuerdo con el tema, el sistema económico, digamos, las medidas económicas del programa de Caputo, las medidas económicas que está trayendo Milei. Creo que ahí tampoco hay una discusión, ¿no? No, está claro. Fíjate que la discusión que están haciendo ustedes, Laura, vos y todos hasta aquí, está señalando, digamos, un acercamiento que, digamos, tiene como base en realidad lo económico. ¿Por qué? Porque básicamente el PRO es uno de los tantos que intentó hacer reformas en la Argentina y no pudo. Digamos, ahora está La Libertad Avanza. Y digamos, como dos partidos que están buscando un espacio de poder conjunto. Y que en la economía tienen una mirada común, decís. Una mirada muy parecida, siempre habrá diferencias, pero no está claro si pueden persistir como partidos separados o no. Esa discusión es una discusión que el tiempo dirá. Pero básicamente la oposición es a un partido, que es básicamente lo que el kirchnerismo transformó el peronismo, en un partido que no tiene propuesta económica viable, sustentable. Básicamente, si vos mirás lo que es el kirchnerismo, bueno, es una propuesta no sustentable, es una vertiente del peronismo extrema, en todo caso. Sí. Y frente a esa situación... digamos, estoy hablando como si supiera de política, pero quiero decir, básicamente lo que estoy diciendo es, frente a esa situación vos tenés una alternativa de poder, y esa alternativa de poder los une a los dos. Ahora, si se van a unir o no, no lo sé. Pero... No, el tema era económico, porque yo creo que es lo que vos dijiste, la cuestión económica los une, la mirada económica los une, más allá del matiz, vos lo dijiste y Martín es así, ¿no? Los dos intentaron las mismas reformas y seguramente han estado juntos para la ley bases también, ¿no? Sí, sí, perdón. No, es cierto, también hay ideas de Milei que no parecían representar lo que históricamente defendía el PRO. Por ejemplo, la destrucción del Estado nunca estuvo en el manual del PRO, pero evidentemente quizás sí lo estaba y no se animaban a expresarlo, y Milei sí consigue con nitidez decir lo que en el fondo pensaba gran parte del establishment macrista cuando fueron gobierno y no lo aplicaron. Bueno, ¿no? Hablaba Macri siempre de un segundo tiempo, ¿no? Un segundo tiempo, una segunda opción donde ir más profundo. El segundo tiempo lo mandaron al banco. No, sí, pero me refiero a que su idea era poder profundizar medidas y no sabemos hasta qué punto, a esto me refiero. Claro, pero Macri, por ejemplo, no cree que hay que terminar con la obra pública. No, ni con el Estado ni con la obra pública, es cierto. Hay cuestiones que son bastante medulares de lo que defiende Milei en términos económicos, que en teoría al menos no parecían en el ideario de Macri y del PRO. Pero bueno, evidentemente hay una serie de ideas y valores que los unen. Me parece interesante lo que está diciendo Martín, porque no es solo en términos políticos donde el PRO, digamos, levanta las banderas de la institucionalidad, sino que en la economía también hay diferencias. Sí, está claro. Pero es un espacio de poder para hacer cosas, hacer reformas. La Libertad Avanza irá aprendiendo con el tiempo que no puede destruir. Digamos, va a tener que construir un Estado nuevo. Es decir, un Estado que sea eficiente. Eso no significa destruir el Estado, digamos. Si bien eso es lo que dicen algunos, y Federico ha estado diciendo cosas muy parecidas. Sturzenegger está diciendo, ¿no? Ha estado diciendo estas cosas. Quizás, en realidad es un proceso en el cual vos tenés que tener un Estado que funcione.
no tener Estado, digamos. Esto no se trata de un Estado, digamos, que no existe, del anarquismo, se trata de un Estado que funcione. De hecho, bueno, el Estado está funcionando, lo que tiene es que, digamos, hacer cambios todavía muy importantes. Y lo que viene hacia adelante son muchas reformas que van a requerir, digamos, beber en las fuentes de lo que, en parte lo que intentó hacer el PRO, en parte, Juntos por el Cambio, en parte lo que intentó hacer Menem en su momento también, hacer reformas que le den al sector privado un rol más importante y menos importante a la discrecionalidad del Estado. Si vos lo pensás como destruir el Estado, te fuiste de línea. Por lo tanto, creo, cierto lo que dice Martín, que van a tener que coincidir en algún momento en una propuesta de Estado viable. Y hay un denominador común, María Laura, entre el macrismo o el PRO y la Libertad Avanza. El PRO y la Libertad Avanza, más allá de sus matices en términos económicos. Ambos coinciden y sobre todo el PRO sería catastrófico que volviera el kirchnerismo o que el kirchnerismo ahí está el punto tenga de unión. Una expectativa de volver al poder. Ahí está el punto de unión. Y eso es lo que hace que muchos macristas depongan algunas banderas institucionales y económicas ante el fantasma del retorno del kirchnerismo. Porque si vuelve el kirchnerismo y el macrismo no está ayudando a la Libertad Avanza en estas reformas, el PRO va a quedar visto como el que justamente permitió que el kirchnerismo pudiera volver. Y creo que eso también los une. Ese es un punto re importante, el de Laura, para ir cerrando esta conversación, porque no lo puedo tener a Martín Pobre, que tiene mucho trabajo seguramente en La Nación, pero me parece que es un punto importante, que el PRO no puede terminar como el culpable de que tenga posibilidades el kirchnerismo de ganar, ¿no, Martín? Eso es sin duda algo que tiene muy internalizado el dirigente del PRO. Y lo ha limitado al PRO esa idea de cualquier oportunidad de construir una alternativa diferente. O sea, la potencia que tiene el argumento antikirchnerista, yo creo que lo ha ido aislando por un lado y lo ha ido cerrando más que aislando cuando era un partido que había logrado abrirse hacia otras sensibilidades, y lo limita a terminar, como vemos que va a ocurrir en la provincia de Buenos Aires y probablemente en todo el país, terminar siendo, bueno, el furgón de cola del proyecto que sí hoy tiene más fuerza para representar esa idea, que es la Libertad Avanza. Entonces creo que es una consecuencia natural de lo que dice Laura, en lo que vamos a ver en las siguientes elecciones, que es esta diferenciación. Los Macri quisieron desafiar un poco esa lógica al adelantar las elecciones, le salió muy mal, y creo que ese espejo es en el que se van a mirar todos los dirigentes del PRO a nivel nacional. Martín, vamos a seguir esto seguramente, porque a cada rato se suma alguna declaración. Te agradezco muchísimo todo este rato. Un placer siempre hablar con vos. Un placer enorme. Gracias, chao. Resulta que estamos siguiendo de cerca las inundaciones. Estamos en